y me dejaréis solo, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. ¿Cuántos pueden decir no estoy solo, no estoy sola porque el Padre está conmigo? Amén. Gloria a ti, Señor. Tú estás aquí en medio de tu pueblo, bendito Rey. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. ¿Cuántos tenemos aflicción, mis amados hermanos? Gloria a Dios. Pero dice esta palabra, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Entonces tenemos que estar confiados de que nosotros somos vencedores como Cristo Jesús, mis amados hermanos. Hoy, ¿verdad? Miramos un poquito de guerra espiritual. Yo les he dicho, a veces queremos patear espíritus, demonios, ¿verdad? Que el Señor los reprenda, pero mire, antes quiere enseñarnos el Señor cómo ser más que vencedores, cómo ser vencedores. Todos los que hemos sido llamados a este camino, tenemos que ser vencedores como Cristo. ¿Cuántos lo creen? El Señor Jesús es ejemplo en todo. Y aquí podemos mirar esta palabra, ¿verdad? Que el Señor ya en sus últimos días aquí en la tierra, Él decía, he aquí la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado. Dicen por allá afuera, ¿verdad? Bueno, no por allá afuera, dice la palabra que herirán al pastor y las ovejas serán dispersadas. ¿Y cuántas iglesias podemos mirar que han sido heridos los pastores, mis amados hermanos, y que el pueblo se empieza a dispersar? Empieza a irse cada uno por su lado, dice esta palabra. Pero también dice el Señor, pero no teman porque no están solos, el Padre está con ustedes. Y yo he sido una palabra que he tomado desde un inicio. Yo sé que el Padre, que el Hijo y que el Espíritu Santo está en medio de su pueblo de llamada final Nezahualcóyotl. Amén. Entonces dice, no temáis, vamos a tener aflicciones, sí, hay pruebas, hay luchas, hay desiertos, hay aflicciones, hay cosas que conquistar. Recordemos que a ese pueblo de Israel le dijeron, ¿verdad? Te voy a sacar de Egipto, te voy a llevar al desierto, pero tienes que conquistar esa tierra prometida. No te la voy a dar nada más porque eres el más bueno, el más lindo, el más bonito, porque dijiste que te vas a portar bien. No, momento, tú tienes que tener una genética como la mía, dice el Señor, de vencedor. Y mire que hace ratito le comentaba a un hermano, fíjese en lo que estaba yo divagando, mi pregunta existencial en ese momento, ¿verdad? ¿Cuántos han oído un refrán que dice, si del cielo te caen limones, aprende a hacer limonada, ¿verdad? Y yo decía, ay Señor, pero ¿cómo es eso? Y mire que mi esposo siempre decía, de verdad que los refranes del mundo tienen muchas cosas ciertas. Y realmente yo pensaba eso. Ciertamente tenemos un Dios bueno, un Dios misericordioso, un Dios que quiere bendecirnos, pero dice, necesitan hacer algo, necesitan ser más que vencedores. Y ahorita vamos a mirar en qué tenemos que ser vencedores. Dios ya nos bendijo, ¿verdad? Pero créame que desde que nosotros nos postramos, desde que doblamos rodilla, desde que oramos y le pedimos al Señor, amén, ya está dada la respuesta, ya está dada la bendición. Pero a veces tenemos que esforzarnos. ¿A cuántos nos gusta postrarnos, derramarnos delante del Señor, meternos en tiempos de oración con el Señor hasta conseguir la bendición de parte del Señor, ¿verdad? Tiene que haber un esfuerzo de nosotros como pueblo. No es que, fíjese ahí en ese refrán, ¿verdad? Caen los limones del cielo, pero ¿qué hacen con esos limones? Pues yo me pongo a accionar, yo voy a ser más que vencedor, me voy a hacer una sucursal de puras aguas de limón, ¿verdad? Pero entonces ya hubo un esfuerzo. Tenemos que habilitarnos para las promesas que el Señor nos quiere dar. Tenemos que ser más que vencedores. Y aquí miramos a través de esta palabra que nuestro Señor Jesucristo es innegable, ¿verdad? Y también invaluable, mis amados hermanos, el sacrificio que el Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario por ti y por mí, para que tuviéramos libertad, para que tuviéramos sanidad, para que tuviéramos restauración. Pero se queda ahí el asunto en lo que el Señor hizo, porque cuántas veces nos dicen, ya, recibe al Señor Jesús como tu Señor y Salvador, y mira,
ya eres salvo, ya no tienes que hacer nada. Y seguimos nosotros viviendo la vida loca, seguimos nosotros viviendo como si no conociéramos al Señor, pero ya bien convencidos de que no tenemos que hacer nada porque ya somos más que bendecidos. No, todo tiene un esfuerzo. Dicen por allá afuera, si las cosas se hicieran fácil, cualquiera las haría. Mas en el camino del Señor todo se tiene que conquistar, mis amados hermanos. Todo se tiene que conquistar. Aun cuando tú doblas rodilla, ya estás haciendo un esfuerzo, porque a lo mejor dices, se me van a romper las medias, se me van a raspar los zapatos, se me va a romper el pantalón, pero tú estás haciendo un esfuerzo por agradar al Rey y que descienda esa bendición. Esa Esther, mis amados hermanos, obtuvo una respuesta de parte del rey, obtuvo una bendición de parte del rey, pero esa Esther no se presentó chilapastrosa, mugrosa, no, antes dice que tuvo un tiempo de preparación, un tiempo de aceites, un tiempo de mirra para ser embellecida y ahora sí presentarse delante del rey. Y ahí obtuvo la respuesta del Señor, porque dice que también le hizo banquete, ¿verdad? Le correspondió al Señor, mis amados hermanos, bueno, al rey, ¿verdad? Figura del Señor ahí en esa cita. Esa Esther dice que le preparó banquete y llamó al Señor. ¿Cuántos de nosotros muchas veces quizá nos metemos a orar y decirle, Señor, te necesito esto, quiero el otro, dame eso? Pero no le preparamos antes el banquete al rey. No le decimos, Señor, te amo, Señor, te necesito, Señor, eres mi todo, Señor, eres mi Rey, mi Señor, mi Salvador, sin ti no soy nada, Señor. Y ya que tenemos al Señor bien enamorado, ay, sí nos dice, pídeme, mi hijo, pídeme, mi hija, hasta la mitad de mi reino te daré. Pero entonces todo tiene un sacrificio de parte de nosotros. Si nos dice que nos ha llamado a ser más que vencedores, es porque nosotros tenemos que accionar, es que porque nosotros tenemos que empezar a mover esa vida espiritual en nosotros. Amén. Es como a Josué, ¿verdad? A Josué le dijeron, levántate, esfuérzate, conquista. Nosotros tenemos que alcanzar cada una de esas bendiciones. Yo les decía, tenemos a nuestro Señor Jesucristo. Él tuvo una victoria invaluable, ¿verdad? Porque dice que a través de la cruz del Calvario, cuando Él fue crucificado, ¿qué fue lo que pasó? Dice que venció a la muerte. Él vino a darnos esa libertad. Él venció esos decretos que tenían en contra de nosotros, ¿verdad? Esos pecados, todo eso con lo que nosotros teníamos que haber pagado, el Señor se puso a la brecha por nosotros y el Señor a través de la cruz del Calvario vino a darnos una libertad. Pero eso le costó al Señor, eso le costó porque vino como humano, vino como cualquier persona, como tú y como yo, no vino en esa divinidad. Él se hizo hombre, vino, padeció, sufrió y claro que le costó. Tan que le costó que llegó un momento en que dijo, Señor, mira, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, que sea tu voluntad en mi vida. Le costó al Señor. No, a nosotros nos regalaron la salvación. Dice que es por gracia, es por gracia. Y muchas veces por eso nosotros no valoramos lo que el Señor hizo en nuestras vidas. No lo valoramos porque no nos costó a nosotros, pero al Señor sí le costó venir a vencer en la cruz del Calvario, mis amados hermanos. Y mire que la carrera del Señor y esa meta que consiguió al vencer al enemigo no fue tan solo en la cruz del Calvario. Él vino a ponernos muestra de cómo caminar como cristianos desde un inicio. Y podemos ver desde chiquito a Jesús, ¿verdad? Desde su edad de niño, que dice que se le perdió a su papá, se le perdió a su mamá y fueron y lo encontraron en ese lugar donde estaban los grandes personajes, ¿verdad? Que leían las escrituras, que leían los escritos, y dice que estaba ahí con los grandes, ¿verdad? Enseñando de la palabra. Y él dijo, en los negocios de mi Padre me conviene estar. Entonces podemos mirar a través de los 4 evangelios. ¿Cuántos los han leído? Amén. Que en todo momento el Señor nos muestra a través de los evangelios todo lo que Él vino a hacer por nosotros,
para darnos esa libertad, para darnos esa vida nueva, mis amados hermanos. Y en eso nos muestra que Él fue más que vencedor. Pero ¿quién es vencedor? El que pelea. ¿Quién es vencedor? El que se pone a la brecha. ¿Quién es vencedor? El que se levanta, no el que está acostado, no el que está sin hacer nada. Tenemos que ser más que vencedores, tenemos que conquistar, mis amados hermanos. Amén. Y nosotros tenemos que tomar el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese que en Romanos 8, 31 al 37 dice la palabra: entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Muchos de nosotros podemos quedarnos en este versículo y decir: ¿para qué me preocupo? ¿Para qué le echo ganas? Si aquí dice esta palabra que si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Pero dice: el que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. El Señor Dios Padre tuvo que hacer un sacrificio al dar a su Hijo, y el Señor Jesús hizo un sacrificio al darse por ti y por mí. Amén. Dice: ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, si más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez o peligro o espada? Tal como está escrito: por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Podemos mirar a través de esos versículos que el Señor no nos la puso fácil, ¿verdad? No dijo: mira, ya consumado es, y tú eres sano, y tú eres salvo, y tú eres libre, y tú eres bendecido. No, momento, dice esta palabra: por causa tuya. ¿De quién? De nuestro Señor. Somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero, pero en todas estas cosas somos más que vencedores. Aquí dice: ¿qué te va a apartar del amor de Cristo? ¿Qué te va a hacer que tú renuncies a lo que estás haciendo en el camino del Señor? ¿La tribulación? ¿La angustia? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿La desnudez? ¿El peligro? ¿La espada? Dice: no se preocupen, porque en medio de todo eso ustedes son más que vencedores en aquel que los llamó, en aquel que los amó, mis amados hermanos. Amén. Pero tenemos que ser ejemplo, y tenemos ejemplo en Jesucristo para saber que tenemos que ser vencedores, vencedores. Si a alguno de ustedes le dijeron: ven, te invito a la iglesia porque ya no vas a tener problemas, porque vas a ser bendecido, porque todo lo que tú quieras te lo va a dar el Señor, creo que los invitaron a una iglesia que no se mueve el Señor así, mis amados hermanos. Esta iglesia dice la palabra que tenemos que ser más que vencedores. Tenemos que ponernos las pilas y empezar a activarnos para alcanzar todas las bendiciones de parte de Dios. Y mire, vamos a mirar algunas características de un vencedor conforme a nuestro Señor Jesucristo. Mis amados hermanos, una de las cosas es que el vencedor es consciente de las adversidades. Nuestro Señor Jesucristo nos demostró: Él ya sabía a qué venía a la tierra, ¿verdad? Él ya sabía que iba a llegar un tiempo, que iba a tener un cumplimiento, el por qué vino aquí. Y dice que Él iba a llegar hasta el camino de la cruz. Entonces Él empezó a mirar adversidades en su vida. Y ahorita vamos a mirar unos ejemplos. Dice en Marcos 6:3: ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mire, mi amado hermano, que nosotros que hemos sido llamados al camino del Señor a ser más que vencedores, una de las cosas o una de las características que vamos a tener, dice que sufren adversidades. Sufren adversidades, y miramos una adversidad en Jesús que fue menospreciado
aún por su propia familia, aún por sus hermanos, ¿verdad? Que decían, ay, ¿tú qué vas a sanar? ¿Tú qué vas a liberar? ¿Tú qué vas a hacer diferente si eres nuestro hermano y tenemos limitantes? Entonces, ni aún sus propios hermanos creían en Jesús. Yo te pregunto, tú que has venido a la casa del Señor, a la iglesia, ¿tienes problemas con tu familia que no conoce del Señor? ¿Te menosprecian? Te dicen, ¿te crees cristiano? ¿Te crees el más santo? ¿Te crees el que ya no falla, el que ya no peca? Y empieza el menosprecio, el menosprecio, el menosprecio. Que si nosotros no tomamos la posición de vencedores, mis amados hermanos, nos derrumban. Nos tiran en ese momento y nos dicen, sí es cierto, ¿para qué voy a la iglesia? Si es cierto, soy un pecador. Si es cierto, soy un cobarde. Si es cierto, soy un miedoso. Y todo lo que nos empiezan a lanzar como dardos, nosotros los empezamos a tener en nuestro corazón, en nuestra mente, y empezamos a hacer una realidad de esas palabras en nuestra vida. Entonces, si un vencedor va a ser menospreciado, sí. Un vencedor va a ser humillado, vituperado, sí, pero está en nosotros saber que tenemos la genética de Jesús para no dejarnos caer por eso. ¿Qué tal que el Señor Jesús hubiera dicho, si es cierto, si soy como ellos? No, yo no puedo hacer milagros, yo no puedo sanar, yo no puedo liberar. Si el Señor Jesús se hubiera quedado con esa genética, mis amados hermanos, créanme que no hubiera avanzado hasta la cruz del Calvario. Mas sin en cambio dice esta palabra que Él fue más que vencedor, porque Él fue consciente de las adversidades que iba a tener en el camino hacia la cruz. Mas sin en cambio Él prosiguió a la meta. Él prosiguió con esa visión firme, mis amados hermanos, y no le importó lo que dijeran, no le importó lo que pensaran, no importó lo que lo menospreciaran. Él tenía una fijación y era llegar a la cruz por ti y por mí. Yo te pregunto hoy, ¿eres más que vencedor? Eres más que vencedor. Has sufrido menosprecios, has sufrido decepciones, mis amados hermanos. Mire, y dice en Marcos 6:4, mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Fíjese que Jesús como vencedor llegó a experimentar la decepción. ¿Cuántos de aquí nos ha ganado la decepción en algún momento? ¿Por qué? Porque mire, aquí podemos mirar que Jesús se decepcionó porque no miró una fe, una sensibilidad en los corazones de aquellos a los cuales le llevó el mensaje. Y dice por ahí la palabra, ¿verdad? Que ahí no pudo hacer nada el Señor Jesús, no pudo hacer milagros, no pudo hacer libertades, liberaciones. ¿Por qué? Porque simplemente la gente no creyó. A lo mejor, mi amado hermano, tú que eres más que vencedor en el Señor que te llamó, tú les has llevado la palabra a tus hermanos, tú les has comentado de ese Dios vivo, ese Dios real, ese Dios poderoso que tú tienes, y simplemente te han tirado de a loco. ¿Y qué ha pasado? Que te has entristecido, que has dicho, es que esto no tiene sentido. ¿Para qué? ¿Para qué seguir adelante? Pero sabes, si tú tienes la genética de Jesucristo, no importa los menosprecios, no importan las decepciones, tú te tienes que levantar en el nombre de Jesús y decir, soy más que vencedor por aquel que me amó. Amén, gloria a ti, Señor. Mi amado hermano, y podemos mirar a través de la vida de Jesús cómo en cada tropiezo que Él vivía, cómo en cada cosa que Él tenía que enfrentarse, Él salía más que vencedor porque sabía cuál era su comisión aquí en la tierra. Cuando Él se le presentó Satanás, que el Señor lo reprenda ahí en el desierto para tentarlo, dice la palabra que aún ahí Él resistió al enemigo y este huyó de su vida. ¿Por qué? Porque Él tenía la palabra, porque Él tenía la presencia del Padre en su vida. ¿Y por qué? Porque no se dejó amedrentar, mis amados hermanos, porque Él dijo, no, yo voy a salir de esto porque yo tengo un cumplimiento en mi vida. ¿Cuántas veces nos ha querido tentar el enemigo? ¿Cuántas veces nos habrá querido
hacer caer el enemigo, mis amados hermanos, pero aquí recordando que tenemos una característica de Jesús y dice que somos más que vencedores y que tenemos una comisión, mis amados hermanos. El vencedor Jesús aprovechó cada dificultad que se le presentó en la vida para crecer, para crecer, para crecer, para cumplir con el ministerio que le fue dado aquí en la tierra. Si él se hubiera quedado a la primera que le pusieron estorbo sus hermanos, si él se hubiera quedado a la primera que sus padres lo regañaron por irse solo ahí al templo, ¿verdad? Si él se hubiera quedado cuando el enemigo lo quiso hacer caer, si él se hubiera quedado cuando Judas lo traicionó, el Señor no hubiera podido ser ese vencedor. Mas sin en cambio podemos mirar a través de la palabra que él, cada obstáculo en su vida le sirvió para subir peldaños y peldaños y peldaños hasta alcanzar la meta para la cual él fue llamado. Jesús nunca renunció, mis amados hermanos. Jesús nunca renunció, aún a pesar de las adversidades. Él decía: yo tengo genética de vencedor. Y es lo que el día de hoy te quiere transmitir a ti y a mí. No importa las situaciones realmente que estemos viviendo, tenemos que entender que somos vencedores. Que somos vencedores. Que se te van a presentar circunstancias difíciles en la vida, sí, pero la diferencia va a ser si te quedas tirado o te levantas en el nombre de Jesús. Amén. Dice bueno, ya con esto voy a entrarle al tema. Entonces vamos a mirar, yo les hablaba de que en los 4 evangelios ustedes pueden mirar la vida de Jesús, cómo se desarrolló como vencedor aquí en la tierra. Y miren, esos 4 evangelios vamos a mirar cómo el Señor te dejó a ti y me dejó a mí un instructivo para ser un vencedor. Amén. Vamos a Mateo primeramente, por favor. Vamos a Mateo 2, 1 y 2. Vamos a mirar aquí a través de esta palabra cómo en cada situación que Jesús vivió nos dejó una revelación, mis amados hermanos, de cómo debemos de ser nosotros aquí en la tierra para vencer lo que se nos presente en el camino. Dice esta palabra, Mateo 2, 1 y 2: cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Mira, aquí Mateo lo presenta como rey, mis amados hermanos, porque dice esta palabra, ¿verdad? Que vinieron los magos del oriente ¿a qué? A adorarle. ¿A quién se le adora? A un rey. Y ese viene a ser la figura de león. ¿Por qué de león? ¿Quién es el rey de la selva? El león, ¿verdad? Entonces la figura de rey se presenta como león. Ahorita los vamos a ver, nada más se los voy a dar así ahorita para que los anoten. En Marcos, Mateo lo mira como león, como el rey. Marcos 10, 43 al 45 dice la palabra del Señor: pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mire, mi amado hermano, aquí Marcos, si ustedes leen en todo ese pasaje, ese libro de Marcos, Marcos representa a nuestro Señor Jesús como siervo, porque dice esta palabra que el Señor Jesús no vino a ser servido, sino a servir. Y nosotros podemos mirar a través de la Escritura que el siervo es figura del buey, o el buey es figura del siervo más bien. Amén. Ahorita los vamos a desglosar. Si ustedes miran Lucas 7:34 dice la palabra: vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y decís: este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Si ustedes se ponen a leer todo Lucas, van a mirar que Lucas presenta a nuestro Señor Jesucristo como hombre, amén. Y luego en Juan, el Evangelio de Juan,
capítulo 11, versículo 25 al 27, dice la palabra: le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Mire, mi amado hermano, que Juan presenta en este evangelio a Jesús o a Cristo Jesús como Hijo de Dios, como Hijo de Dios. Y esa es la semejanza del águila. Ahora sí, vamos a poner atención a través de estos evangelios cómo debemos de ser más que vencedores, teniendo en referencia al Señor Jesús. Amén. Dice en Hebreos 4:14, ponga mucha atención: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Mire lo que yo le decía, aquí esta palabra dice que el Señor Jesús se hizo hombre. El Señor Jesús vino a enseñarte a ti y enseñarme a mí cómo caminar en este caminar cristiano. Y Él nos vino a enseñar que se pueden hacer todas las cosas, porque dice esta palabra que Él se hizo semejante a nosotros como cualquier hombre, pero con una gran diferencia. Dice esta palabra que Él nunca pecó. Y es lo que tú y yo estamos trabajando, el poder llegar un día a la estatura del varón perfecto que es Jesucristo, es decir, alcanzar ese nivel en todos los ámbitos como nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y mire, entonces podemos mirar, Jesús no pecó, pero nosotros, ¿qué es lo que tenemos que vencer? ¿En qué tenemos que ser más que vencedores, mis amados hermanos? En vencer el pecado, precisamente, en vencer el pecado. Y mire que el pecado, hay pecado en la carne, hay pecado en el alma y hay pecado en el espíritu. Y podemos decir: es que yo no peco porque yo no fornico, porque yo no adultero, porque yo no miro pornografía, porque yo no hago nada en la carne quizá, ¿verdad? Pero ¿qué tal que estamos pecando en el alma? En el alma entran las emociones. Pero bueno, vamos a verla una por una. Dice en 1 Pedro 2, 21 y 22. Tenemos que ser vencedores de la carne. Vamos a ver esto. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. ¿En qué tenemos que ser vencedores? En el pecado. Dice esta palabra que tenemos que seguir las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. Si a ti te han llamado a pertenecer al pueblo de Cristo, al pueblo del Señor, te pueden decir: ven a mi iglesia, pero te puedo decir una cosa, que el Señor, que Jesús no es una religión. El Señor Jesús es una comunión con nuestro Señor día con día. ¿Y cuál es nuestro objetivo? El parecernos, el ser igual a Jesús en todo. Entonces dice esta palabra que tenemos que seguir sus pisadas. Y si dice esta palabra que Él nunca pecó, ¿qué tenemos que alcanzar? El no pecar. Aquí esta primera dice: en la carne. En la carne tenemos que ser más que vencedores en la carne. ¿A cuántos de aquí todavía les cuesta trabajo la carne, mis amados hermanos? ¿Cuántos de nosotros aún queremos que la carne es la que nos jala, es la que nos manda, la que nos lleva nuestros piecitos presurosos a pecar, ¿verdad? Pero tenemos que ser más que vencedores. Tenemos que vencer la carne. ¿Por qué? Porque el Señor ya lo hizo por ti, por mí. Dice la palabra que Él venció el pecado. Somos salvos, amén. Pero nosotros tenemos una responsabilidad también, ser más que vencedores. Y si el Señor Jesús resistió el pecado, tú y yo tenemos genética de Jesús y podemos vencer la carne. Dice la palabra que no nos dejemos vencer por lo malo, sino que seamos vencedores de lo malo con lo bueno que el Señor ha puesto en ti y en mí. El Señor ha puesto grandes cosas. Les he comentado en otras ocasiones: tenemos carne, que es el cuerpo, tenemos alma y tenemos espíritu. El espíritu
y la carne siempre están luchando una con otro, uno con otro, porque nuestra alma se quiere deleitar en el espíritu, quizá en agradar al Señor, en no pecar, en darle alimento al espíritu, orando, leyendo la palabra, congregándonos, alabándole, no sé, pero la lucha con la carne es que la carne no quiere. La carne dice: ¿para qué te vas a sentar ahí tantas horas? ¿Para qué vas a alabarle al Señor? Mira, mejor en lugar de ir a danzar, vámonos, te invito allá a un bailongo que va a haber allá por la colonia, ¿verdad? O te invito, mira, vamos y vamos no sé, a tomarnos una, no es ninguna, dos apenas es una, ¿o cómo va? Una no es ninguna, dos es la mitad de una y tres apenas es una, ¿verdad? Pero entonces esa es la lucha. La lucha va a estar que la carne quiere pecar, la carne quiere deleitarse en lo que le gusta a la carne, pero el espíritu va a decir: no, alma, no, no te vayas para allá, tú tienes que venirte para acá. Tenemos que ser vencedores del pecado, porque finalmente dice la palabra que la carne o el cuerpo va a la tierra de donde fue tomado. El espíritu vuelve a Dios, pero la lucha es el alma, hacia dónde queremos que vaya el alma, hacia las cosas de la carne o hacia las cosas del espíritu. Es necesario entonces, como vencedores, vencer la carne, mis amados hermanos. Amén. En Lucas 7:37 al 38 dice la palabra: entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Mire, mi amado hermano, que aquí tenemos que ser como esa mujer. Dice la palabra que era una pecadora, ¿verdad? Que ella se deleitaba, quizá antes de conocer y de escuchar a Jesús, ella se deleitaba en pecar. Pero un día le hablaron de Jesús, un día reconoció quién era Jesús en su vida, y dice esta palabra que escuchó que iba a estar en una casa y se fue. Mas no tan solo fue, dice que llevó su perfume, quizás su perfume más caro, ese alabastro de perfume, y a ella no le importó derramarlo a los pies de Cristo. Dice la palabra que el Señor se maravilló por esto que hizo esa mujer, y le valió a la mujer. ¿Por qué? Porque aun cuando era pecadora, dice que ella se derramó. En lo espiritual, ¿cómo lo podemos tomar? Cuando tú vienes aún reconociendo que hay pecado, aún reconociendo que estás fallando en eso, ¿verdad? Que estás luchando contra tu carne, que quieres vencer al pecado, pero aún más dice esta palabra: el pecado en el alma. Quizá esa mujer tenía en su alma esos anhelos, esos deseos de correr a pecar, de correr a meterse con hombres, quizá, ¿verdad? Pero más sin en cambio escuchó de Jesús y dijo: si yo voy ahí, yo me voy a derramar, yo le voy a entregar mi mejor perfume, mi mejor adoración, mi mejor oración, lo mejor de mí, para que mires el Señor Jesús, que yo ya no quiero ser igual. Que yo ya no quiero ser igual. Entonces, a través de esa mujer tenemos un ejemplo para vencer el pecado en el alma. Yo les decía, el alma siempre está en una lucha: me voy para la carne o me voy para el espíritu. Pero esa mujer dijo: no, yo voy a vencer la carne, voy a vencer el pecado que quiere gobernar mi alma, postrándome, adorándole al Rey de Reyes y Señor de Señores, despojándome de mi yo, para que el Señor me empiece a llenar, para que el Señor me empiece a cambiar, para que el Señor me empiece a transformar. Por eso yo les decía al inicio: todo cuesta en el camino del Señor, todo cuesta. De veras que el Señor quiere mirar en nosotros ese esfuerzo, quiere mirar ese esfuerzo. Porque qué caso que diga: ya te perdoné, yo ya pagué por ti, ya pagué por tus pecados, ya eres libre, pero que nosotros tomemos esa salvación como si nada le hubiera costado al Señor, y seguir pecando y seguir teniendo pensamientos, emociones que a Dios no le agradan. Y mire que la lucha en el alma es bien tremenda también. En el alma está esa falta de perdón, en el alma está esa amargura, en el alma está esa tristeza, en el alma está también el estar contendiendo con otros, murmurando, criticando, porque cómo se deleita el alma, ¿verdad? En hacer lo que no
debe de hacer, mis amados hermanos. Entonces, esa es una lucha también para nosotros, pero como vencedores tenemos que vencer en nuestra carne, vencer en nuestras emociones. ¿Cuántas veces la emoción, el alma ahí, verdad, que dice no vayas, no vayas, no vayas, no vayas a la iglesia? ¿A cuántos de aquí hoy les pudo haber ganado, verdad? No vinieron. Esperemos que estén bien, ¿verdad? Que el Señor envíe sanidad, que el Señor envíe paz, que el Señor envíe provisión, lo que haga falta para que su pueblo pueda estar aquí. Amén. Y mire, Juan 21, 11 y 12 dice la palabra: subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Mire, aquí un ejemplo de cómo el Señor Jesús venció el pecado en el alma. ¿Cómo lo venció? Al perdonar a Pedro, ¿verdad? Dice la palabra, si ustedes se ponen a leer ahí a través del Evangelio, que Pedro lo negó, ¿verdad? Y el Señor Jesús lo sabía. Le dijo: ay, Pedro, mira, mejor no me digas que me amas, mejor no me digas que vas a estar conmigo siempre, porque antes de que el gallo cante, tú me vas a negar. Y dicho y hecho, ¿verdad? Y cuando el Señor Jesús faltó, bueno, más bien cuando lo estaban crucificando, todos ahí bien escondiditos en su casa, quizá en ese lugar, ¿verdad? Dice la palabra que tan solo Juan, María y María Magdalena estaban ahí a los pies de Jesús. Y sin en cambio ese Pedro que dijo: nunca te voy a dejar, te voy a amar, mira, aún cuando tú estés ahí, yo voy a estar contigo fiel hasta la muerte. Y que le dijo: ay, Pedrito, mejor cállate porque me vas a traicionar, no vas a hacer lo que me estás diciendo. Y dicho y hecho, ¿verdad? Entonces, aun cuando él estaba siendo crucificado, dice que Pedro se volvió a su antiguo oficio, ¿verdad? Dice que se regresó a pescar, que dejó a lo que le había llamado el Señor, porque él le había dicho: te voy a hacer pescador de hombres. Mas sin en cambio él al mirar que Jesús ya no estaba, se regresó al mundo, se regresó. ¿Y cuántos de nosotros el Señor nos ha rescatado? El Señor nos ha liberado, el Señor nos ha traído una nueva vida, pero de repente nosotros decimos: Señor, es que ya no te siento, Señor, es que no te veo, mejor me regreso al mundo. Y muchos podemos hacer lo que Pedro hizo, ¿verdad? Pero aún ahí el Señor nos dio un ejemplo de vencer el pecado en el alma, porque quizá él se entristeció, porque quizá dijo: ay, este Pedro decía que me amaba y ni aún en la cruz pudo estar conmigo, y es más, ni siquiera me creyó, ni siquiera él siguió con el legado que yo le dejé. Él se regresó al mundo, y quizá el corazón del Señor estaba lastimado, triste por mirar esas acciones. Mas sin en cambio dice esta palabra que le perdonó. Y pasa lo mismo hoy en día. ¿Cuántas veces hemos entristecido el corazón de nuestro Señor Jesús? Y aún Él sigue poniéndonos el ejemplo de cómo perdonar en el alma, de cómo que aún cuando le fallamos 1, 2, 3, 4, 5, 10 veces, las veces que le fallemos, cada día el Señor renueva sus misericordias para ti, para mí, para poder cambiar, para poder corregir y para poder ser más que vencedores, mis amados hermanos. Amén. Entonces, mire qué tremendo. Y vamos a ver en Lucas 23 al 46, dice la palabra: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Entonces, ¿cómo venció aún en el espíritu nuestro Señor Jesús? No haciendo su voluntad, mis amados hermanos, porque nosotros queremos hacer nuestra voluntad en todo, ¿verdad? Y aun cuando no nos parece lo que el Señor nos manda hacer, queremos hacer nuestra voluntad, queremos gobernarnos, no queremos que nos gobierne el Señor a través de su Espíritu Santo, sino que decimos: ay, yo soy un espíritu libre, yo vuelo y corro para todos lados porque a mí nadie me frena ni nadie me gobierna, ¿verdad? Pero aquí el Señor Jesús dice que venció aún en el espíritu, porque le dijo al Señor:
Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. El Señor Jesús terminó la carrera. El Señor Jesús fue más que vencedor hasta la cruz del Calvario, mis amados hermanos. Entonces podemos mirar a través de esa faceta de hombre como el Señor Jesús te dice: sí se puede. Sí puedes ser más que vencedor. A mí no me vengas a decir que no puedes vencer al pecado. Yo te puse ejemplo que sí se puede. Y a lo mejor el pecado lo tienes en tu cuerpo, en tu yo. Se puede. Resiste al enemigo y este va a huir de tu vida. Amén. Se puede. A lo mejor el pecado está en tu alma, en tus emociones, en lo que tú quieres, en lo que quieres hacer, aun cuando no sea en el orden del Señor. Pero el Señor nos demostró que aún puedes sujetar a tu alma para que obedezca al Espíritu, mi amado hermano. Y aún dice, aún ese Espíritu, mira, tú lo tienes que tener derechito. Tú puedes vencer y tú puedes el día de mañana entregarle buenas cuentas al Señor, porque en todo momento caminaste venciendo las cosas que se te presentaban. Amén. Y eso fue como hombre. Pero ahora vamos a ver como siervo. Dice la palabra en Juan 13, 5 al 7. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Mire qué hermoso que el Señor Jesús aún vino a vencer como siervo. Porque dice esta palabra que Él vino a servir a sus discípulos. Él vino a lavarles los pies, Él vino a cambiarles el caminar, Él vino a transformarlos. Y Él no vino en esa condición de decir: yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Rey de Reyes, que vengan todos y me sirvan. No, Él nos puso ejemplo para vencer como siervos. Pero ¿cuántos de nosotros, estando en el camino del Señor, queremos que nos sirvan? En todo momento queremos ser servidos. Hermano, sírvame. Hermano, tráteme bien. Hermano, hábleme con amor. Hermano, necesito que usted me mire de esta manera. ¿Por qué? ¿Por qué, mis amados hermanos? Si dice esta palabra, el Señor vino a servir. El Señor vino a servir. Creo que todos los que estamos dentro de la iglesia del Señor somos servidores para el Señor. Y podemos decir: no es cierto, hermana, yo no sirvo. Mire, yo vengo a escuchar la palabra, pero no sirvo. Pero sabes que en tu casa eres servidor también. Mientras que tú te acerques al camino del Señor, el Señor te va a ocupar para servirle. Te va a ocupar para llevarle la palabra a tu familia. Te va a ocupar para llevar la palabra allá afuera. Te va a ocupar para que seas ejemplo con tus hijos. Te va a ocupar para que seas ejemplo aún en tu trabajo. El Señor quiere un pueblo servidor. Cuando nosotros en todos los ámbitos, escuela, casa, ¿cuántos hijos quieren que la mamá les sirva? ¿Cuántos hijos quieren que la mamá les tienda la cama? ¿Cuántos hijos quieren que la mamá les lave la ropa, les lave los tenis, les lave todo? Y dicen: no, pues tú me tienes que servir porque eres mi mamá, ¿verdad? Pero si dice esta palabra que nosotros como pueblo del Señor vamos a ser vencedores cuando entendemos que nosotros venimos a servir. Venimos a servir. Amén. Vamos a mirar en Filipenses 2, 5 al 8. Dice la palabra: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mire cómo el Señor Jesús venció como siervo al despojarse de esa deidad, al despojarse de su yo, de su realeza, para hacerse un servidor. ¿Cuántos de nosotros aún en lo natural vamos quizá a conseguir un trabajo, verdad? Y quizá no tenemos los grandes estudios, pero sí las grandes aspiraciones. Y decimos: no, yo vengo a que me la dé de gerente, por favor. ¿Qué puesto quiere? Pues el de gerente. Pues el de gerente, ¿pero qué sabe hacer? No, pues nada, pero yo aprendo rápido. Ay, qué bueno que aprendemos rápido, pero debemos de entender que debemos
que tienen que mirar en nosotros esa característica de servicio. Y yo he mirado en muchas empresas como alguien que empezó, por ejemplo, una persona que conocía que ya partió, él empezó como ayudante de bodega y de veras ese siervo, porque era un hermano en Cristo, no tenía los grandes estudios, él estudió hasta quinto de primaria y empezó como ayudante de un almacén de una empresa muy grande, pero él era servidor y servidor y servidor, y él siempre estaba sirviéndole a todo mundo y a toda hora él servía. Y para no hacerles el cuento largo, a través de 30 años de caminar en esa empresa, llegó a un puesto alto, a una dirección dentro del área que él manejaba. Entonces, ¿se puede? Amén, claro que se puede. ¿Por qué? Porque somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, porque somos hijos del Todopoderoso, porque el Señor ha puesto gracia en cada uno de nosotros, pero está en nosotros aprender a despojarnos de nuestros aires de grandeza muchas veces. ¿Para qué? Para que miren una humildad. Una humildad no es ser pobre, una humildad no es andar con los zapatos rotos o el vestido rasgado. Una humildad es en el corazón y en la manera de ser. Cuando nosotros tenemos un corazón de siervos, mis amados hermanos, nosotros vamos a poder vencer, vamos a poder cambiar y transformar todas las cosas. Cuando nosotros lo entendemos, tomamos esa posición de Jesús. ¿Cuántos de nosotros realmente venimos a la iglesia que nos sirvan? Sírvame, hermano, para eso usted es el servidor. No, a ver, momento, dice la palabra que todos somos servidores. Y mire que si usted no sirve, pero ve un papelito tirado, recójalo, hermano, aunque no sea servidor, y ya le está sirviendo al Señor. Amén. Entonces, el Señor quiere mirar en nosotros esa actitud de vencedores como siervos. Como siervos en la casa, los jóvenes que miren los papás ese servicio, esa actitud de servicio, de querer ayudar, porque cuántas veces caminamos, es que yo me lo merezco, yo necesito que me sirvas, para eso soy tu hijo, para eso me tuviste, y cuántas cosas no nos pueden decir los hijos, ¿verdad? Pero debemos de entender que somos servidores. Y mire, me decía un dicho, yo les decía al inicio, los dichos del mundo son ciertos, y mi mamá siempre me decía, hija, es que el muerto y el arrimado a los 3 días apestan, ¿verdad? Y ciertamente cuando vamos a un lugar pero no somos acomedidos, cuando no somos serviciales, realmente acabamos hasta por tener problemas con otras personas por nuestra actitud. Pero cuando nosotros aprendemos lo que es el servicio, cuando tú le sirves aún en la casa del Señor, ¿verdad? Dice la palabra que no le servimos al pueblo, le servimos al cuerpo de Cristo. Amén. Entonces, cuando nosotros caminamos con esa actitud de servidores, vamos a ser más que vencedores en aquel que nos amó. Amén. Entonces, Jesús nos enseñó cómo venció ese yo, esa naturaleza divina para hacerse siervo. El Señor Jesús es ejemplo en todo. El Señor vino a servir y no a ser servido. Eres pueblo del Señor, tienes que tener esa característica. A ver cuántas mujercitas hermosas y preciosas como han sido serviciales con sus suegras las aman, sus suegras las quieren, sus suegras las aprecian, ¿verdad? O los yernos también se ganan el cariño de la suegra. ¿Por qué? Por su actitud servicial. Amén. Entonces es algo bueno para nosotros, es algo bueno. Ahora ponte a analizar si tu suegro o tu suegra no te quieren, ahí te lo dejo de tarea. Amén. Como león, el Señor como león fue vencedor, fue conquistador. Dice la palabra del Señor en Mateo 4:25, y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Ya miramos, ¿verdad?, que en Mateo vamos a encontrar al Señor como rey o como león. Entonces el Señor Jesús a través de esta palabra dice que Él venció como conquistador. ¿Por qué? Porque conquistaba a la gente. Lo seguían las multitudes, y verdad que podemos leer ahí a través de las citas, que de repente alguien escuchaba que Jesús estaba por algún lado y corría
para escuchar la enseñanza del maestro. Y iba por otro lado y escuchaba la enseñanza del maestro. Y podemos mirar cómo esa mujer del flujo de sangre dice que escuchó, quizá ni siquiera era del pueblo del Señor, pero escuchó de un Jesús que sanaba, de un Jesús que liberaba, de un Jesús que iba de ciudad en ciudad llevando libertad, llevando sanidad. Y esa mujer dijo, yo voy a ir. Y así como esa mujer, dice la palabra que muchas multitudes seguían al Señor Jesús porque lo miraban como un vencedor, como un conquistador, como alguien que vino a cambiar y a transformar las mentes y los corazones, alguien que vino a cambiar el ámbito, el entorno incluso de toda esa gente. La gente vivía esclavizada, la gente vivía enferma, la gente vivía ciega, la gente vivía endemoniada. Mas sin en cambio, cuando Jesús se presenta como león, viene a conquistar a todas esas multitudes o muchedumbre. Y por eso miramos cuántas sanidades, cuántas liberaciones hizo nuestro Señor Jesús. El Señor Jesús movía multitudes. Hoy yo te pregunto, ¿eres conquistador como león? ¿Has conquistado a tu familia? ¿Has conquistado a tus hermanos en carne? ¿Has conquistado a tus compañeros de trabajo? Porque para eso nos ha llamado el Señor, para ser conquistadores como león, como Él, mis amados hermanos. Pero pasa muchas veces que nosotros como pueblo del Señor, dice la palabra, que somos conquistados con lo malo. En lugar de nosotros salir y sí, yo lo voy a evangelizar, yo lo voy a cambiar, yo lo voy a transformar. Es más, mamá, mira, ya me lo traje, me voy a casar con él, porque va a ser un santo casi, ¿verdad? Y la mamá a lo mejor, hija, pero ya lo viste, mira, pelos parados, míralo, pantalón roto, es la moda, mamá. Mira, hijo, no, se ve todo mal. No, mamá, yo lo voy a cambiar, yo lo voy a transformar. Mira, yo voy a conquistarlo para Cristo, ¿verdad? ¿Y qué pasa al final de los tiempos? Que ya los hijos fueron conquistados de lo malo. Entonces, la palabra dice, no te unas en yugo desigual, ¿verdad? Y mire qué tremendo. Pero bueno, ¿qué les quiero dar a entender con esto? Que nosotros tenemos que tener esa característica de león como Jesús. Tenemos que ser vencedores y conquistadores de toda la gente que nos está rodeando, de toda la gente que quizá está perdida, sin ilusión, con problemas, con situaciones. Es momento de que tú salgas como león a conquistar a todos aquellos que se están perdiendo. Y empiézale por tu familia. Empiézale por tu familia, porque dice la palabra del Señor que bueno, creo que sí, o es primera de Ángeles, ¿verdad? Pero dice que el buen juez por su casa comienza. Entonces, empecemos a partir del día de hoy, mis amados hermanos, a ser más que vencedores, conquistando a los nuestros, conquistando. ¿Cómo los vamos a conquistar? No con palabras. Dios te ama, Dios te quiere sanar, Dios te quiere liberar, Dios te quiere transformar. No, conquístalos con hechos, con lo que el Señor ha hecho en tu vida, con lo que el Señor está haciendo en tu vida, y aún con esa perfección que el Señor te dará en tu vida. Amén. Y ya por último, con esto vamos a terminar. Como águila, dice la palabra en Lucas 6, 12 al 13. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Aquí podemos mirar que el Señor Jesús venció como hijo de Dios. Ahora sí, en esa divinidad, ¿verdad? Y dice la palabra que él hacía lo que su Padre le decía. Si podemos mirar a través de la Escritura, podemos mirar que el Señor Jesús dice, yo hago lo que me dice mi Padre. Yo no me mando por mí mismo, yo no hago lo que se me pega la gana. Para todo yo soy dirigido por el Señor. Y mire, dice la palabra que el Señor Jesús nos puso un ejemplo hermoso de oración. El Señor Jesús era un hombre de oración.
El Señor Jesús era ahora sí como las águilas. Hemos mirado en otras enseñanzas que una de las características de las águilas es que las águilas siempre están en las alturas, siempre están en las alturas remontando aún las tormentas, remontando los problemas, las situaciones, y siempre las van a mirar arriba, nunca las van a mirar enlodándose abajo. Otra de las características de las águilas dice que no comen carroña, no comen muertos, no comen cosa echada a perder. Nosotros como águilas debemos de comernos solamente ese alimento que proviene de lo alto, ese alimento que nos fortalece, ese alimento que nos da vida. Esas águilas, dice la palabra del Señor, que cuando ya están viejas, esas águilas suben a la peña más alta. Que en lo espiritual, ¿quién es la peña? ¿Quién es la roca? Nuestro Señor Jesucristo. Nosotros debemos de tener esa identidad de águila para ser más que vencedores de todo lo que hay a nivel mundo, a nivel lo que se mueve aquí, ¿verdad?, en la tierra, para tener esa visión en las alturas, para hacer nuestra casa en la roca que es Jesucristo. Dice en un estudio que veíamos hace un tiempo, que esas águilas, aun cuando están viejas, esas águilas se renuevan, pero suben a la peña, y dice que se quitan las plumas con sus garras y que se dan su pico, se dan de picotazos ahí con la roca. En una enseñanza ahí decía mi esposo, esas águilas chismosas, murmuradoras, contendiosas, se dan de fregadazos, decía así, ¿verdad?, en la roca, para quitarles lo habladora y que les salga un pico nuevo que hable solamente la palabra del Señor. Amén. Entonces mire qué hermoso es ser como el águila, un ser de altura, un ser que vive en lo espiritual. Y dice esta palabra que el Señor Jesús oraba, se metía a vigilias de oración. En todo momento Él iba a la presencia del Padre, a que el Señor direccionara su caminar en esta tierra, a que le mostrara el cómo, el cuándo, el dónde y por dónde le tenía que dar, mis amados hermanos. Amén. Entonces nosotros debemos de ser vencedores en esa área espiritual. Si no te gustaba orar, empieza a orar. Si no te gustaba leer la palabra, empieza a leer la palabra. Si no te gustaba congregarte, pues empiézate a congregar, mi amado hermano, porque nos conviene estar en los negocios del Padre. Nos conviene estar buscando al Señor día con día para que Él nos direccione para ser más que vencedores cuando nosotros estemos enfrentándonos en un mundo allá afuera, en un mundo raro, ¿verdad? Dicen por ahí. Entonces, en Marcos 1:35 dice la palabra: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Entonces el Señor Jesús nos enseña que es más que vencedor como las águilas. ¿Por qué? Porque Él tenía una comunión íntima con Dios. Yo te pregunto, ¿cuántos de aquí podemos decir: yo tengo una comunión íntima con Dios? Yo tengo una comunión íntima con Dios. Y mire que el tener una comunión íntima con el Señor, yo les decía hace rato, no es pedirle: Señor, dame, Señor, necesito, Señor, mira que no ves qué aflicción tengo, Señor, ayúdame con este problema, Señor, ayúdame. Amén, amén. Dios es tan bueno y misericordioso que nos va a dar las cosas en su tiempo. Pero antes tienes que ser más que vencedor. Tienes que ser vencedor de la flojera y ponerte a orar y postrarte y meterte en las vigilias de la noche a buscar la presencia del Señor. Queremos las bendiciones, amén, pero es necesario empezar a esforzarnos, empezar a ser diferentes, empezar a conquistar. ¿Cómo el Señor va a saber de qué tenemos necesidad si ni siquiera nos conoce? Si ni siquiera nos dice: ¿quién eres tú que vienes y me tocas? Yo no te conozco. Señores, que yo te serví. Señores, que yo iba todos los domingos a la iglesia y me congregaba. Señores, que yo lavaba los baños, cuidaba los coches, estaba ahí atendiendo a los hermanos. Pero ¿qué pasa? Que el Señor nos diga: apártate de mí, hacedor de maldad. ¿Por qué? Porque no es una garantía que tú sirvas, que tú estés aquí, si tú no tienes una intimidad con el Señor. ¿Cómo te va a conocer el Señor? El Señor te va a conocer a la medida que tú estés con Él en las vigilias
en la noche orando, buscándole. Y ciertamente el Señor nos enseñó, ¿verdad? Apenas el martes veíamos que quién sabe orar o quién puede decir yo sé orar. El orar es tener esa comunión con el Señor, el conocerlo y que Él nos conozca. Pero ciertamente ese Padre nuestro que nos enseñó el Señor Jesús, ¿verdad? Nos da la pauta para cómo orar. Dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Lo primero que tenemos que hacer nosotros es reconocer la grandeza, el poderío, la majestad, la misericordia, el amor del Señor en nuestras vidas. Es reconocer el Dios tan grande y poderoso que tenemos. Cuando tú te metes en esa oración y lo reconoces como tu todo, lo reconoces como aquel que puede cambiar y transformar todas las cosas, lo primero que haces tú es entras y entras en amores con Él. En alguna enseñanza la hermana Rosy nos decía, ¿tú qué le das de comer a Jesús? ¿O tú qué le das de comer a Dios? Porque siempre estamos pidiéndole, dame, necesito, pero ¿tú qué le das al Señor? ¿Tú qué le das a Dios? Así como para que te diga, ahora sí pídeme hasta la mitad de mi reino. ¿Qué le damos al Señor? Y a través de eso mirábamos que al Señor le gusta el cordero, le gusta la miel, le gusta el pescado. Un día les voy a dar esa enseñanza, pero al Señor se le tiene que enamorar también. Es como cuando los jóvenes andan en la etapa de novios y se quieren casar. ¿Les cuesta o no les cuesta conquistar a la mujercita o al varoncito? Les cuesta, ¿verdad? Y ahora sí el novio o la novia dicen, ahora sí, mira, pídeme, si quieres te sobo hasta los piecitos, pero porque ya los conquistaron. Y lo mismo pasa con el Señor. Primero lo tenemos que conquistar, entrar en amores con Él, y ahora sí nos va a decir, pídeme lo que quieras, ¿verdad? Pero bueno, dice que nosotros le decimos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Entonces reconocemos lo que es el Señor. Pero después dice, perdona nuestras ofensas. Un segundo paso, antes de que tú le pidas, tú te despojas. Reconocemos. ¿Cómo vamos a ir en una condición pecadora? Decirle, Señor, dame, necesito. No, Señor, perdóname. Perdóname primeramente porque mira, la regué, cometí este pecado, hice esto, hice aquello, esto estorba mi oración contigo, y nos despojamos. Y ahora sí viene la etapa de pedirle al Señor. Entonces es un ejemplo, es una guía que nos dejó el Señor Jesús, pero para saber pedirle al Señor. Cada quien le va a pedir de su corazón. Ninguna oración no es como cuando íbamos a la iglesia de las campanas, que nos decían recítate el Padre Nuestro, todas las demás oraciones, ¿verdad? Y era eso, recitar, pero con el Señor no es recitar, con el Señor es una comunión. ¿Quieres que te conozca el Señor? Mientras más tú te metas en oración con el Señor te va a conocer, pero tú también lo vas a conocer. Amén. Y bueno, ya con esto termino. Conclusión. Podemos mirar a través de todo esto que leíamos, que el Señor Jesús enfrentó muchos obstáculos cuando estuvo aquí en la tierra, muchos. Pero Él siempre tuvo la ayuda de su Padre, ¿verdad? Porque Él decía, mi Padre y yo somos uno. Mi Padre direcciona mis caminos. Yo le pido al Padre y el Padre me contesta. Yo le digo al Padre y el Padre me dice, ¿verdad? Entonces tenía la guianza del Señor. Tú y yo somos más que vencedores porque igual no estamos solos. Tenemos la presencia del Señor Jesús en nuestras vidas, y dice la palabra que nos dejó a su Espíritu Santo para consolarnos, para exhortarnos, para guiarnos, para que en todo momento no nos sintamos solos, mis amados hermanos. Amén. Entonces, queremos una nueva vida, queremos ser más que vencedores. Aprendamos a depositar nuestra confianza en Cristo. Aprendamos a depositar nuestra confianza en el escrito está y en la enseñanza que nos dejó Jesús para ser cambiados y transformados. Amén. ¿Cuántos más que vencedores hay aquí? Amén, gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie, por favor. Vamos a tomar un tiempo de oración. Hoy quiero que tomes este momento, que busques entrar hasta la misma presencia del Señor.
antes de pedirle que Él nos permita caminar como vencedores, como más que vencedores, aprendamos el día de hoy a escuchar su voz. Aprendamos a tener amores con Él. Aprendamos a despojarnos de nuestro yo, de nuestra carne, recordando que la lucha del alma es entre la carne y el espíritu. El decirle: Señor, te entrego toda carne, permíteme caminar en el espíritu día con día, que mi alma se deleite en tus caminos, Señor. Enséñame a orar, enséñame a pedir como conviene, Señor. Enséñame, por favor, a mirar la palabra, Señor, esa enseñanza que tú dejaste escrita, para que yo aprenda a caminar como tú, Señor, en esa faceta de hombre, en esa faceta de león, en esa faceta de águila, en esa faceta de buey, Señor. Tú me has puesto el ejemplo en todo. Permíteme ser más que vencedor, Señor, no ser vencido.